Y si te dijera que existen profecías escritas hace más de 700 años antes de Cristo que describen con detalles precisos quién sería el Mesías. Estoy hablando de predicciones que parecían imposibles de cumplir, pero que Jesús realizó una por una de forma perfecta. Y escucha esto, la probabilidad matemática de que una persona cumpla todas estas profecías es estadísticamente imposible. Hoy vas a conocer 10 profecías sobre el Mesías que fueron cumplidas por Jesús y que van a fortalecer tu fe de una manera que nunca imaginaste. Prepárate, porque algunas de estas profecías te van a poner la piel de gallina. Este es el canal Datos Interesantes de la Biblia. Si amas contenido cristiano que edifica, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Profecía 1. El lugar de nacimiento, Belén. La primera profecía de la que vamos a hablar es sobre el lugar donde nacería el Mesías. Y no estoy hablando de cualquier lugar. Estoy hablando de un pueblito pequeño, sin importancia política, sin relevancia militar. Una ciudad tan insignificante que muchos ni siquiera la conocían. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, escrito aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Miqueas declaró: «Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Ahora presta atención a esto. María y José vivían en Nazaret, que está hasta más de 150 kilómetros de Belén. Ellos no tenían ningún plan de ir a Belén. ¿Pero qué sucedió? El emperador romano, César Augusto, decretó un censo, y según la ley romana, cada persona tenía que empadronarse en la ciudad de origen de su familia. José era descendiente de David, y David era de Belén. Entonces se vieron obligados a viajar justamente a aquel pequeño pueblo que Miqueas había profetizado 700 años antes. Y fue exactamente allí, en la pequeña Belén, donde nació Jesús. ¿Crees que esto fue una coincidencia? Un emperador romano, que ni siquiera creía en el Dios de Israel, sin saberlo cumplió una profecía judía al decretar un censo. Dios usa incluso a quienes no lo conocen para cumplir sus propósitos. Eso es poder verdadero. Profecía 2. Nacido de una virgen. La segunda profecía es aún más impresionante. En Isaías capítulo 7, versículo 14, escrito cerca de 700 años antes de que Cristo naciera, está escrito: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Ahora piensa conmigo, ¿cómo puede una virgen concebir? En la lógica humana, esto es imposible. Pero Dios no trabaja con nuestra lógica, Él trabaja con lo sobrenatural. Y fue exactamente esto lo que sucedió con María. El ángel Gabriel se apareció a María y le dijo que concebiría por el poder del Espíritu Santo. María era virgen, estaba comprometida con José, pero aún no se había casado. Y aún así, concibió a Jesús de forma milagrosa. ¿Y sabes qué es interesante? Los críticos de la Biblia intentan decir que la palabra hebrea, alma, no significa virgen, sino simplemente mujer joven. Pero mira esto. Cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en la Septuaginta, 200 años antes de que Cristo naciera, usaron la palabra griega parthenos, que significa específicamente virgen, no solo joven. Es decir, los propios judíos que conocían profundamente el hebreo entendieron que esta profecía hablaba de una virgen, y Jesús cumplió esto perfectamente. Él nació de una virgen, algo imposible a los ojos humanos, pero perfectamente posible para Dios. Profecía 3. Descendiente de David. La tercera profecía habla sobre el linaje del Mesías.
En Jeremías capítulo 23, versículo 5, está escrito: «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra». El Mesías tenía que ser descendiente del rey David. No podía ser de cualquier tribu. Tenía que ser de la tribu de Judá, del linaje real de David. Y los evangelios de Mateo y Lucas presentan las genealogías de Jesús, mostrando que él era de hecho descendiente directo de David. Pero aquí hay un detalle fascinante. En Jeremías capítulo 22 hay una maldición sobre Jeconías, un descendiente de David, en el linaje de José. La maldición decía que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono de David. Entonces, ¿cómo Jesús, siendo descendiente legal a través de José, podría ser rey? Simple. Jesús no era hijo biológico de José. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, tenía el derecho legal a través de José, pero no llevaba la maldición porque no era sangre de José. Y a través de María, que también era descendiente de David, pero por otra línea, tenía el derecho de sangre sin maldición. Dios pensó en todo. Profecía 4. Precedido por un mensajero. La cuarta profecía está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta profecía habla sobre alguien que vendría antes del Mesías para preparar el camino. ¿Y quién fue esa persona? Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea predicando arrepentimiento y bautizando a las personas. Usaba ropa de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre y anunciaba la venida del reino de los cielos. Decía: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Y cuando Juan vio a Jesús, declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan sabía exactamente cuál era su papel. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Él no era el Mesías, pero preparó el camino para el Mesías. Y mira qué curioso. Isaías capítulo 40, versículo 3, también profetizó sobre Juan el Bautista 700 años antes. «Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios». Juan el Bautista cumplió perfectamente esta profecía. Él fue la voz que clamó en el desierto, preparando los corazones de las personas para recibir a Jesús. Profecía 5. Entrada triunfal en Jerusalén. La quinta profecía está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía fue escrita cerca de 500 años antes de que Cristo naciera. Y dice que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno, no en un caballo de guerra, no en una carroza real, sino en un asno, símbolo de humildad y paz. Y fue exactamente esto lo que hizo Jesús. El domingo antes de su crucifixión, Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino. Las personas colocaban sus mantos en el suelo, agitaban ramas de palmera y gritaban: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Los fariseos se molestaron con toda aquella celebración y pidieron a Jesús que reprendiera a los discípulos. Pero Jesús respondió: «Si estos callaran, las piedras clamarían», porque aquello no era solamente una celebración espontánea, era el cumplimiento de una profecía. Y hay más. La profecía decía que Él sería justo y salvador. Jesús no entró en Jerusalén como un conquistador militar, sino como el Salvador humilde, que vendría a morir por los pecados del mundo.
Cada detalle de esta profecía se cumplió perfectamente. Profecía 6. Traicionado por 30 piezas de plata. La sexta profecía está en Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Esta profecía es extremadamente específica. Dice que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata y que ese dinero sería arrojado en el templo y usado para comprar el campo de un alfarero. ¿Y qué sucedió con Jesús? Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, lo traicionó por exactamente 30 piezas de plata. Después de que Jesús fue arrestado, Judas se arrepintió, devolvió el dinero a los principales sacerdotes y se ahorcó. Los sacerdotes no quisieron poner el dinero en el tesoro del templo porque era precio de sangre. Entonces, compraron con aquel dinero el campo de un alfarero para que sirviera de cementerio para extranjeros. Cada detalle de la profecía de Zacarías se cumplió perfectamente. Piensa conmigo, ¿cómo Zacarías, 500 años antes, podría saber que el Mesías sería traicionado por 30 piezas de plata? ¿Cómo podría saber que ese dinero sería arrojado en el templo y usado para comprar un campo de alfarero? Esto no es coincidencia. Es la mano de Dios revelando el futuro a través de sus profetas. Profecía 7. Traspasado y herido. La séptima profecía es una de las más poderosas. Está en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en Isaías capítulo 53, versículo 5, está escrito, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas profecías hablan del Mesías siendo traspasado y herido. Y fue exactamente esto lo que sucedió con Jesús en la cruz. Fue clavado en las manos y en los pies. Fue azotado con un látigo romano que desgarraba la carne. Fue coronado con espinas que perforaron su cabeza. Y al final, un soldado romano traspasó su costado con una lanza. Pero lo más impresionante es que Isaías 53 describe todo el sufrimiento de Jesús con 700 años de anticipación. Este capítulo dice que sería despreciado y rechazado, que sería herido por nuestras transgresiones, que sería oprimido y afligido pero no abriría su boca, que sería contado con los transgresores y que moriría por los pecados del pueblo. Cada versículo de Isaías 53 se cumplió en la cruz. Jesús fue despreciado por los religiosos, fue herido por nuestros pecados, permaneció en silencio ante los acusadores, fue crucificado entre dos ladrones y murió para traernos salvación. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Los judíos leen Isaías 53 hasta hoy, pero muchos no reconocen que está hablando de Jesús. Pero para quien tiene ojos espirituales para ver, está claro como el día. Isaías 53 es un retrato profético de Jesucristo en la cruz. Profecía 8. Sortearon sus vestiduras. La octava profecía está en el Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este salmo fue escrito por David aproximadamente 1000 años antes de Cristo y describe con detalles la crucifixión, aunque la crucifixión era un método de ejecución que todavía ni siquiera existía en la época de David. ¿Y qué sucedió cuando Jesús fue crucificado? Los soldados romanos tomaron las ropas de Jesús y las dividieron entre sí, pero la túnica de Jesús era sin costura, tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Entonces no quisieron romperla, echaron suertes para ver quién se quedaría con ella. Juan capítulo 19, versículo 24 registra: Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos,
y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados romanos no tenían idea de que estaban cumpliendo una profecía de 1000 años. Solamente estaban haciendo lo que hacían normalmente con las pertenencias de los crucificados. Pero Dios, en su soberanía, ya había revelado esto en el Salmo 22. Cada detalle del plan de Dios se cumple perfectamente. Profecía 9. Ningún hueso sería quebrantado. La 9ª profecía está en el Salmo 34, versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y también en Éxodo 12:46, referente al Cordero de la Pascua, no quebrantaréis hueso suyo. En la crucifixión romana era común que los soldados quebraran las piernas de los crucificados para acelerar la muerte. Cuando las piernas eran quebradas, el crucificado no podía apoyarse más para respirar y moría por asfixia rápidamente. Cuando los soldados fueron a quebrar las piernas de Jesús, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Entonces no quebraron sus piernas, pero para tener la certeza de que estaba muerto, un soldado perforó su costado con una lanza, y salió sangre y agua. Juan capítulo 19, versículo 36 dice, «Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrantado hueso suyo». Jesús es el Cordero Pascual perfecto. Así como el Cordero de la Pascua en Egipto no podía tener ningún hueso quebrado, Jesús, el Cordero de Dios, tampoco tuvo ningún hueso quebrado. Y hay un detalle médico fascinante aquí. Cuando el soldado perforó el costado de Jesús y salió sangre y agua, esto indica que Jesús murió de ruptura cardíaca. Su corazón literalmente se partió por el peso de nuestros pecados. Jesús no fue solamente ejecutado, murió con el corazón partido por amor a nosotros. Profecía 10. Resucitaría al tercer día. La 10ª y última profecía es la más gloriosa de todas. Está en el Salmo 16, versículos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Estas profecías dicen que el Mesías no permanecería en la muerte, resucitaría. Y Jesús cumplió esta profecía de forma gloriosa. Al tercer día después de su crucifixión, Jesús resucitó de los muertos. La tumba estaba vacía. Los guardias romanos huyen aterrorizados. Las mujeres encontraron la tumba abierta y ángeles anunciaron: «No está aquí, ha resucitado». Jesús se apareció a María Magdalena, a los discípulos, a más de 500 personas al mismo tiempo. La resurrección de Jesús no es una leyenda, es un hecho histórico. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero Cristo resucitó, y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Y sabes por qué Jesús tenía que resucitar al tercer día? Porque a partir del cuarto día, el cuerpo comenzaría a entrar en descomposición avanzada. Pero la profecía decía que el Santo de Dios no vería corrupción. Jesús resucitó antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse, cumpliendo perfectamente la profecía. Hermano, hermana, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Estamos hablando de profecías escritas cientos e incluso 1000 años antes de que Jesús naciera. Profecías sobre detalles específicos como el lugar de nacimiento, la forma de entrada en Jerusalén, el precio de la traición, la forma de muerte y la resurrección. La probabilidad de que una persona cumpla todas estas profecías por casualidad es matemáticamente imposible. Es como ganar la lotería 1000 veces seguidas. No sucede por casualidad. Sucede porque Jesús es realmente el Mesías prometido. Estas profecías existen para fortalecer nuestra fe. Cuando tengas dudas, cuando el enemigo intente hacerte cuestionar si Jesús es realmente quien dice ser, vuelve a estas profecías. Son la prueba irrefutable de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay algo importante. Así como estas profecías sobre la primera venida de Jesús se cumplieron perfectamente, las profecías sobre la segunda venida también se cumplirán. Jesús prometió que volvería
y Él volverá. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Ya has entregado tu vida a Jesús? ¿Ya has reconocido que Él es el Mesías, el Salvador, el único camino hacia Dios? Porque no sirve de nada conocer las profecías si no conoces al profetizado. No sirve de nada saber sobre Jesús si no tienes una relación real con Él. Y bien, ¿cuál de estas profecías tocó más tu corazón? ¿Cuál de ellas fortaleció tu fe? Déjalo aquí en los comentarios. Quiero saberlo. Y si este video edificó tu vida, si trajo conocimiento y fortaleció tu fe, deja tu like. Esto ayuda al canal a crecer y alcanzar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún video. Cada semana hay contenido nuevo que edificará tu vida espiritual. Y mira, hay otro video increíble apareciendo ahí en la pantalla.